Buenas tardes, damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos y es una bendición y un privilegio el poder una vez más compartir la palabra de Dios y esperamos que usted y su familia sigan bien y pues vamos a dar inicio a este mensaje y vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija y que nos guíe a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por todas tus bondades, Señor, porque has sido generoso con nosotros, has provisto para suplir cada una de nuestras necesidades, has sido bueno y perdonador, clemente y misericordioso. Gracias, Señor, por tu gracia y en esta tarde queremos ponernos en tus manos, rogando tu guía, tu dirección y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para conocer bien tu palabra, para creerla y para aplicarla, Señor, a nuestra vida. Danos un corazón limpio y permítenos, Señor, seguir madurando y creciendo para ser más semejantes a Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén, Señor. Bueno, queremos recordarles solamente de la tarea que dejamos hace 2 semanas, que fue escribir a mano los salmos, 5 salmos, que ya le habíamos dicho cuáles, y ojalá que usted haya cumplido su tarea. Bueno, pues vamos a dejar una nueva tarea para estas próximas 2 semanas. Así es que va usted una vez más a escribir de su puño y letra lo que es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, tiene 5 capítulos, así es que durante las siguientes 2 semanas, ojalá que usted pueda una vez más hacer su tarea y sin duda alguna que ha sido de gran bendición estar escribiendo lo que dice la Biblia, porque no solamente escribir, sino pensar, orar mientras estamos escribiendo la palabra de Dios. Y el Señor nos está hablando también de esa forma. Entonces, le animo para que usted siga realizando sus tareas y siga siendo bendecido. Bueno, continuamos con esta serie de mensajes titulado Cuando entendemos quién es Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en un atributo más porque hemos estado estudiando la persona, el carácter y la obra de Cristo Jesús. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 19. En donde vamos a ver el mensaje titulado Jesús el Salvador crucificado. Jesús el Salvador crucificado, y nos concentraremos en este capítulo 19. Pero antes tenemos que ver un buen número de citas. Yo espero que tenga a la mano lápiz, papel, porque voy a darle unas referencias bíblicas. Qué importante es entender lo que significa la salvación. ¿Por qué vino Cristo a salvarnos? ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué? Y también podemos preguntarnos, ¿por qué es la única manera que Dios ha establecido para salvar al hombre? A través de Cristo. Él es el único camino que Dios puso para que el hombre fuera reconciliado con Dios. No hay otra forma y vamos a verlo a la luz de la Biblia por qué y entender qué significa esto. Entonces, Dios ha establecido solamente un plan para la salvación del hombre y es a través de Cristo Jesús. Ok, comencemos entonces en primer lugar por entender el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es el ser supremo que creó y gobierna el universo y creó también la vida del ser humano. Dios, de acuerdo a la Biblia, es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. Él es espíritu, Dios es espíritu y Él es también un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Nuestro Dios tiene varios atributos que nos enseña la Escritura y voy a mencionar algunos de esos atributos o características de su naturaleza. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios es infinito, Dios es amor, es bondadoso, Dios es justo, es misericordioso, Dios es sabio, es glorioso, Dios es santo, y como dice el Salmo 16:11, y aquí le animo ya para comenzar a buscar alguna serie de textos que nos van a ayudar a entender un poco más el carácter de nuestro Dios. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, qué hermoso pasaje en donde también nos ayuda a entender que en la presencia de Dios no solamente hay santidad, sino también hay plenitud de gozo y delicias para siempre a su diestra. Es decir, que estar a un lado de nuestro Dios produce no solamente santidad, sino también felicidad plena. Bueno, vamos a buscar algunos textos y
Esto es importante entenderlo para comprender por qué solamente Jesucristo pudo haber sido el único medio que Dios dejó al ser humano para que a través de él pudiéramos ser salvos. Bueno, comenzamos en la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 5. Vamos a ver algunas características también de Dios a la luz de la Escritura. Primera de Juan 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos por ver que Dios es luz, luz resplandeciente, aunque es un ser espiritual, pero una de sus características es que Dios es luz. De él emana un resplandor y una gloria. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15, aquí el apóstol Pablo escribe, y también podemos encontrar otra característica muy interesante de nuestro Dios. Primera de Timoteo 6:15 y 16. Dice aquí: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces dice que Dios habita, bueno, por un lado es inmortal, siempre ha existido y siempre existirá, y que Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué le parece? Continuamos ahora en el Antiguo Testamento. Busque, por favor, el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Y aquí Moisés nos enseña otro de los atributos de Dios. Éxodo 33, 18. Entonces Moisés le dijo a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19 en adelante. Y respondió Jehová: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, nadie puede ver, como dice aquí el Señor, su rostro y seguir viviendo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un ser resplandeciente, Él tiene una gloria perfecta, y el ser humano, si se atreviera a ver el rostro de Dios, sería fulminado instantáneamente. Por un lado, por el aspecto físico, y en otro lado, por el aspecto moral o espiritual. Imagínese, Dios creó el sol, y si usted y yo fijamos meramente al sol o el resplandor del sol, en cuestión de segundos o de minutos perderíamos la vista. Así es que si Dios es el creador del sol y Él brilla infinitamente más que el sol, pues ¿qué podría ser del ser humano si estuviera frente a la gloria y a la presencia de Dios? No podremos estar delante de Él en pie. Habacuc, el profeta Habacuc aquí nos dice también algo más de Dios, de sus atributos. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc 1:13. Y dice aquí el profeta, refiriéndose a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es decir, nada sucio, nada pecaminoso puede estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Entonces, en primer lugar, vamos entendiendo que Dios es santo ahora, y nada sucio, nada inmundo, ninguna clase de mal puede estar delante de su presencia. Cualquier mal es aborrecido y es instantáneamente repelido por la naturaleza santa de Dios. Y un libro más en Apocalipsis, capítulo 21,
para cerrar este asunto en cuanto al carácter de Dios, ¿por qué no podemos estar delante de la presencia de Dios directamente? Apocalipsis 21, 23, dice aquí Apocalipsis 21, 23, la ciudad, donde, o sea, habla de la Nueva Jerusalén, donde habita Dios, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y ahora el versículo 27, no entrará en ella, o sea, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Puede observar entonces que nada sucio puede habitar en la presencia de Dios. Entonces, solamente lo perfecto puede habitar en la presencia de Dios. Es decir, para poder vivir junto a Dios, una persona tendría que ser perfecta y nunca haber cometido un solo pecado en su vida. ¿Qué le parece? Esto es lo que dice la Escritura. La santidad de Dios, su naturaleza, su resplandor, su gloria, su calidad santa y moral. Es imposible que algo sucio permanezca en su presencia. Ahora, sin embargo, Dios nos ama y Dios quiere que estemos con Él para siempre. Dios creó el universo, dice Génesis 1:1, y Dios también creó al hombre y el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué o para qué creó Dios al hombre? Bueno, Dios creó al hombre para que el hombre pudiera conocerle, para que el hombre pudiera amar a Dios, glorificarle, adorarle y obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios ha querido compartir sus bendiciones con el hombre, ¿verdad? Y entonces cuando crea al hombre, lo coloca en el huerto del Edén, en el mundo, para que el hombre pudiera gobernar este planeta con sabiduría, de tal manera que en todas las cosas el hombre y toda su descendencia pudiera glorificar a Dios. Ahora bien, el hombre tenía que ser puesto a prueba para poder él elegir realmente amar a Dios y obedecerle, porque no somos robots, ¿verdad? Computadoras. Dios le dio al hombre esa capacidad, esa libertad y esa voluntad de decidir seguirle o rechazarle. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén, Dios solamente les da un mandamiento: aquí hay de todo árbol precioso para que de él puedan también alimentarse, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no podréis comer de su fruto, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El hombre tenía todo para sustentarse. Dios se había puesto en el huerto del Edén un lugar precioso, el paraíso, a él y a la mujer, pero sin embargo, cuando son tentados, tanto Eva como posteriormente el hombre, ceden y la mujer prueba del fruto que Dios le había dicho que no probara de él y le comparte a Adán, a su marido, y él también prueba. ¿Qué sucede? Que ellos en ese momento pecan y prefieren entonces hacer su propia voluntad. El hombre peca. Los dos rechazaron el diseño original de Dios. Eso es lo que se llama en la Biblia la caída del hombre. La caída, cuando ellos caen en pecado, desobedecen a Dios y a partir de ese momento el hombre y la mujer quedan marcados por el pecado. Desde entonces quedan manchados y de ahí en adelante toda la raza humana nacemos con pecado. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Y fue el pecado lo que arruinó la creación de Dios y fue el pecado lo que arruinó la relación que el hombre tenía con Dios, porque en un principio el hombre convivía con Dios y en un sentido podía tener comunión con Él. Así es que viene el pecado, el hombre peca. Ahora, ¿qué es el pecado? Estamos entendiendo estos aspectos para ver por qué Jesucristo es el único camino. Bien, el pecado es desobediencia a los mandatos o a los mandamientos de Dios. Busque por favor ahora en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Para entender qué es el pecado, porque ahora lamentablemente la gente ya no habla de pecado, piensa que no existe el pecado o piensan que no han pecado y simplemente la gente efectivamente está desobedeciendo a Dios, pero no quieren aceptar que están pecando, niegan su pecado. Ahora, en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, aquí da una definición de lo que es el pecado. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. Así es que el pecado es quebrantar o desobedecer la ley de Dios.
El pecado es elegir el egoísmo en vez de elegir el amor de Dios. ¿Verdad que todos hemos pecado? El pecado es también un poder que somete al hombre hacia lo malo y lo pone bajo su control. Así es que todos los seres humanos estamos sometidos a este poder maligno que se llama el pecado y estamos también bajo el poder. El pecado nos controla, el pecado nos domina. Esa es la realidad. Por eso estamos tratando de entender esta situación, porque es la raíz, ¿verdad?, para solucionar nuestros problemas y para poder entonces ver cuál es la solución que Dios nos ha dado al pecado. Bien, ¿qué más es el pecado? Bueno, el pecado es una condición universal de todo hombre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos gobierna. Busque por favor otro texto en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23. Y dice aquí el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, o sea, como esclavo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, el pecado ha impregnado todo nuestro ser, las fibras de nuestro ser y de nuestro corazón. El pecado se ha introducido y el pecado ahora mora en todo ser humano. Por eso los problemas que tenemos y cómo somos, porque nos hemos hecho esclavos del pecado. Ahora, este pecado ha traído una serie de consecuencias, que es lo que tenemos nosotros que entender. Ahora, si entendemos bien la raíz, bueno, pues vamos por buen camino. Pero si no entendemos cuál es la raíz de los problemas del hombre, vamos a terminar tomando caminos equivocados, ¿verdad? Buscando soluciones equivocadas. Si el diagnóstico no es el correcto, la medicina tampoco va a ser la adecuada. Entonces, en cuarto lugar, vamos a ver las consecuencias o los efectos de la caída del hombre. Entonces, nos hemos convertido en una sociedad quebrantada. El ser humano está quebrantado, las familias están quebrantadas y el mundo o la sociedad también está quebrantado. Cuando el hombre pierde la gloria de Dios debido a su pecado, ¿verdad?, porque en un principio el hombre tenía un resplandor que era parte de la gloria que Dios le había compartido a él y a Eva, y el hombre peca entonces el hombre pierde esa gloria de Dios y el hombre y la mujer se encuentran desnudos y se avergüenzan. Es decir, a partir de ese momento, la oscuridad, que es el pecado, comienza a invadir el corazón, la mente y las emociones, tanto de Adán como de Eva. En un principio el hombre no tenía ese tipo de emociones pecaminosas, ni distorsionadas, ni nada por el estilo, porque el hombre fue creado santo, justo y perfecto. Por eso podía tener comunión directa con Dios o compañerismo. Pero cuando peca y la obscuridad comienza a penetrar en todo su ser, la imagen que Dios había puesto en el hombre, esa imagen y semejanza, se distorsiona, se obscurece, ¿verdad? Y entonces tanto Adán como Eva o el ser humano comienzan a experimentar una serie de pensamientos, de emociones y de actitudes que antes no tenía. ¿Como cuáles? Miedo, conflictos, culpa, vergüenza, amargura, enojo, rencor, ansiedad, soledad. Comenzaron a experimentar esa serie de emociones cuando Adán y Eva pecan y se esconden de la presencia de Dios. Ya no querían tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba produciendo en ellos culpa, vergüenza, miedo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Como consecuencia, las familias también comienzan a experimentar esta serie de emociones y de pecados: conflicto familiar, rechazo en el hogar, abuso, violencia, falta de armonía, por ejemplo, muchas veces en los matrimonios. Y luego cuando vamos a la sociedad nos damos cuenta de lo que existe en el mundo: discriminación, guerras, desastres naturales, incertidumbre, perversiones, pobreza, vicios, corrupción, y todo es a causa del pecado. Pero los seres humanos han querido arreglar a la sociedad quebrantada con esfuerzos o con soluciones externas y simplemente no se ha podido. Y hoy por hoy nos damos cuenta en todo el mundo del caos que está creciendo cada vez más. El hombre ha perdido el control de sí mismo y de todos los demás. Todos tenemos un grado de quebrantamiento en nuestra vida. Permítame preguntarle,
¿Cuál es el grado de quebrantamiento en su vida? Hay algo, ¿verdad? Sin duda alguna, si usted es una persona sincera, lo tiene que reconocer. Ahora, ya que estamos hablando en estos días de una pandemia y de un virus contagioso, permítame decir que hay otro virus peor y que este tiene miles de años y se llama el virus del pecado. Desde ese momento en que Adán y Eva pecaron, fueron contaminados por ese virus que se llama pecado y que es un virus peor que el que estamos enfrentando hoy, porque este virus es 100% mortal. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que produce el pecado, es un virus y está dentro, en las fibras, en lo más interno y profundo del ser humano. Este pecado ha hecho que el hombre sea separado de Dios, que el hombre no pueda ahora tener comunión con Dios. El pecado ha ocasionado la muerte física, por eso el hombre ahora tiene solamente un límite de tiempo, porque nuestros cuerpos se van deteriorando hasta que llegamos a cierta edad y concluye con la muerte aquí en la tierra, aunque nuestro espíritu y nuestra alma son eternos, pero nuestro cuerpo termina en la tumba. El pecado ha ocasionado que nos convirtamos en enemigos de Dios. Romanos 5:10, sorpréndase de esto. A muchas personas que no han entendido esto y ellos dicen, pues Dios es mi amigo, ¿verdad? Sí, pero no saben lo que dice la Escritura. Dios se convierte en su amigo, pero primero usted tiene que ser reconciliado con Dios, porque usted ha ofendido a Dios, porque usted ha lastimado al Señor en su santidad, usted ha quebrantado los mandamientos de la ley de Dios y usted se ha convertido en un enemigo porque ha violado la ley. Y tiene que haber una consecuencia y hay que pagar la violación de esa ley que hemos nosotros quebrantado. Romanos 5:10 dice aquí, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mas estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ve? Hasta que no venimos a Cristo y acudimos a su sacrificio por fe, nos hemos constituido en enemigos de Dios. Ahora, le dejo otra tarea para que la lea en su casa, porque ahí usted se va a encontrar por lo menos 7 consecuencias que produce el pecado. En el Salmo 51, ahorita no lo vamos a leer, solamente voy a mencionarle el alcance, el efecto del pecado. Y eso nos lo muestra en el Salmo 51, que es un salmo que escribió el rey David después de haber pecado en adulterio, y él escribe ese salmo confesándose ante Dios, reconociendo su pecado. Y entonces nos encontramos con algunas de estas consecuencias. ¿Qué hace el pecado? Bueno, en primer lugar, el pecado ensucia el alma, es decir, las emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. El pecado domina la mente, deshonra a Dios, lo ofende. Número 4, el pecado deprime el corazón. En vez de vivir con gozo, con el gozo que Dios nos ha dado, el pecado hace que estemos tristes y deprimidos. 5, el pecado enferma el cuerpo. 6, el pecado estropea el espíritu. Y 7, el pecado esclaviza al hombre. Eso es lo que ocasiona este virus llamado el pecado, llamado la maldad del corazón del hombre. Ahora, ¿cómo entonces podemos regresar al diseño original de Dios? ¿Cómo puede el hombre superar este virus mortal que se llama el pecado? ¿Cómo puede el hombre ser libre de la muerte física, de la muerte eterna, de la muerte espiritual? Bueno, y aquí entramos a la respuesta de Dios. Dios ha dado solamente una cura, una, y se llama el Evangelio de Jesucristo. Esa es la única solución poderosa que Dios ha dispuesto para toda la humanidad, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier condición económica o lo que sea. El único remedio de Dios para el hombre es el Evangelio de Jesucristo. No son las religiones, no son las filosofías, no son los conocimientos secretos o el esoterismo o la magia, nada de eso, ni las buenas obras del hombre, ni la moral, ni la ética, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya estamos manchados por el pecado. Todos hemos pecado, estamos ya contaminados. Y todo lo que toquemos, lo contaminamos. Aquí se cumple un principio que, por ejemplo, estaba en el Antiguo Testamento, que era referente a los leprosos. Cuando una persona padecía lepra, se le tenía que aislar, se le tenía que sacar de su casa, no podía convivir con nadie porque la lepra es contagiosa.
y se le comenzaban a hacer llagas a esa persona, a salirle pus y a despedir un mal olor. Entonces la persona tenía que aislarse inclusive de la sociedad, se convertía en un paria, en un rechazado, por su lepra, porque la lepra se contagiaba. Así es el pecado. Todos en un sentido somos leprosos. Yo sé que esto no le agrada mucho a la gente, pero eso es lo que dice la Biblia. Espiritualmente somos como leprosos. Por eso todo lo que queremos tocar y llevarlo al Señor está ya contaminado, está sucio, porque así está nuestro corazón. Hasta que venimos a Cristo, hasta entonces esto puede ser cambiado. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, por ejemplo, Dios le da instrucciones a los sacerdotes judíos para decirles cómo sanar y cómo restaurar a una persona que había padecido lepra, y da toda una serie de instrucciones. Tenían la posibilidad de ser sanados, sí, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, Él hizo algo extraordinario. Mientras los leprosos caminaban por la calle, ellos tenían que estar tocando una campanita y tenían que estar gritando: inmundo, 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 para que la gente se fuera, para que no los contaminaran, no los contagiaran. Pero cuando se acerca un leproso a Jesús y le dice: Señor, pues si quieres, tócame y sé limpio, y el Señor lo toca y sana inmediatamente. Ese es el amor y la misericordia de Cristo Jesús, que cuando nos acercamos a Él con toda nuestra lepra espiritual y moral y nuestros pecados, el Señor nos toca con su gracia, nos limpia con su sangre y nos permite ahora regresar al estado original que Él se había propuesto, el tener comunión y el tener una vida santa. Busque por favor Lucas capítulo 19, versículo 10. Y aquí dice el Señor Jesucristo en Lucas 19, 10, ¿por qué vino? Y dice aquí: porque el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos perdidos. Nos hemos descarriado del camino de Dios y nos hemos perdido en nuestro propio caminar, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios planes, pero estamos alejados y separados de Dios. Pero Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios tiene que enviar a alguien, y en este caso es su Hijo, y encarnarse, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo, para que alguien pudiera vivir de manera perfecta y entonces así cumplir la ley de Dios sin nunca quebrantarla. Ya que para que el hombre pueda estar en la presencia de Dios, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y también la condenación eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios para remediar esta situación del ser humano? Envía a Cristo, y Cristo viene y vive una vida perfecta. Durante sus 33 años de vida, Cristo nunca pecó, siempre fue perfecto a la obediencia y a la ley de Dios. Siempre obedeció al Padre. Jesucristo decía en ocasiones, siempre hago la voluntad del Padre, agrado al Padre. Entonces Cristo, aunque fue tentado y fue presionado y enfrentó al pecado y enfrentó a Satanás, nunca pecó, siempre fue perfecto en su obediencia. Entonces Cristo cumplió a la perfección la ley de Dios y también Él cumplió todas las demandas de la ley que Dios había escrito y establecido. Entonces eso lo calificó a Él, solamente a Él, para que Él fuera nuestro sustituto. Y entonces en nuestro lugar Cristo padeciera lo que nosotros debimos de haber padecido. Y Él murió en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Así es que ningún gurú, ni ningún iniciado, ni ningún iluminado, ni ningún líder político o empresarial, o nada ni nadie puede decir que ha vivido a la perfección. Ningún ser humano en este planeta. Porque todos nacimos contagiados, excepto Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y entonces, de esta manera, Cristo venció siempre al pecado. Él venció al mundo. Nunca cedió. Así que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Busque por favor en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 a los Corintios, capítulo 5, 18 y 19. Bueno, escribe aquí el apóstol Pablo y dice así, que Dios estaba en Cristo, observen, no en una religión, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo los llevó todos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ahora un cristiano tiene un encargo. Usted que ha sido ya reconciliado con Dios a través de Cristo, ahora usted tiene que compartir este mensaje de la reconciliación, de las buenas nuevas del Evangelio. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se da cuenta? El hombre necesita reconciliarse con Dios porque el hombre ha ofendido a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo Jesús. Por eso Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice aquí en Romanos, ahí seguimos en el verso 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, en la cruz hubo lo que se conoce como el gran intercambio. Hubo un gran intercambio. ¿Y en qué consiste ese intercambio? Que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él se convirtió en pecado. Ahora, no es que Él haya pecado, sino que Él asumió y tomó toda nuestra maldad, la llevó sobre sí mismo y Él fue tratado como pecador, sin ser pecador. Vamos ahora al Evangelio de Juan, por favor. Juan 19. Juan 19 en los versículos 16 y 17. Juan 19, versos 16 y 17. Así que entonces lo entregó a ellos, está hablando de Pilato, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bien, Jesús es crucificado. La cruz o la crucifixión en aquel tiempo era la peor de las muertes, era lo más vergonzoso y era lo peor del sufrimiento y del dolor. Bueno, eso fue lo que padeció Jesús. Él fue tratado como lo peor. Fue crucificado. Dice que cargó su cruz y va al monte Calvario y allí lo crucifican. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús crucificado? 6 horas. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, sufriendo los más intensos dolores, indecibles, difícil de explicar. Hay varios salmos, por ejemplo el Salmo 22, usted puede leerlo después con calma en su casa. El Salmo 22 es un salmo que se llama mesiánico porque hace referencia a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Es desgarrador lo que uno lee ahí. Estaba ya profetizándose desde aquella época los padecimientos, lo que Cristo padeció. Nosotros podemos hablar y tratar de explicarlo, pero solamente el Señor sabe lo que Él experimentó, el sufrimiento tan cruel. Después de haber sido escupido, golpeado, le arrancaron la barba y lo lastimaron a latigazos, lo desangraron, y todo eso Él lo sufrió voluntariamente. ¿Por qué? Por 2 razones. Por amor al Padre y obediencia al Padre, a fin de que usted y yo pudiéramos ser perdonados y salvados. Él padeció todo eso. Por eso Él es el único camino, la verdad y la vida. Él lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, a mediodía, a las 12 del día, ya cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, a las 12 del día, de las 12 del día a las 3 de la tarde, sucede una oscuridad, tinieblas inundan la tierra. No fue un eclipse, fue algo sobrenatural enviado por Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, durante esas 3 horas de oscuridad,
Nos dice aquí la Escritura, por ejemplo, en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué pasó durante esas 6 horas, pero concretamente en esas 3 horas en que hubo obscuridad? Bueno, cuando se combina el sufrimiento físico, la intensa sed de Jesús. Hacía ya más de 24 horas que Jesús no había probado una gota de agua. Imagínese usted. Y luego todo el maltrato que le hicieron, expuesto a la luz, a mediodía, solo, deshidratado, él clama, tengo sed. Entonces, cuando combinamos el sufrimiento físico de la intensa sed, luego 3 horas de oscuridad y tinieblas, y en esas horas de oscuridad y tinieblas, Jesús tomó la copa que le había dicho, Padre, si es posible de mí pase esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A la copa del juicio divino, a la copa de la ira de Dios. O sea, el pecado del hombre tenía que pagarse, porque Dios es santo y Él no puede pasarlo por alto así nomás porque sí. Alguien tenía que pagar ese precio por toda la humanidad. Y cuando Jesús está en esas 3 horas de obscuridad, enfrentando las tinieblas y el justo juicio de Dios, en ese momento, Jesús también clama en otro de los evangelios, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús acostumbraba llamarle Padre. Y ahora en la cruz, durante ese periodo de obscuridad, Él le llama Dios. ¿Por qué? Porque en esas horas se rompió la comunión infinita y perfecta que había habido en toda la eternidad entre el Padre y el Hijo. Siempre habían tenido una comunión y un amor perfectos. Nunca se había quebrantado ni roto esa comunión de amor perfecta entre el Padre y el Hijo. Pero ahora eso es lo que sucede. Por eso el Hijo no quería dejar de tener esa comunión con el Padre. Pero así sucedió. ¿Por qué? Porque en ese instante Cristo estaba llevando todas las maldades del ser humano. Lo peor. Nuestros más oscuros secretos y pecados y vergüenzas y culpas. Todo eso Él lo cargó en nuestro lugar. Lo pagó. Por eso el Padre, por decirlo así, le dio la espalda y tuvo que abandonar a su propio Hijo, porque Dios es santo y Jesucristo estaba asumiendo ese costo. Cuando combinamos entonces esas tinieblas, ese sufrimiento, esa soledad, ese abandono del Padre, Jesús está aislado porque está solo en la cruz del Calvario. Sus discípulos huyeron. Y cuando Jesús lleva y padece la vergüenza y el rechazo y el pecado de nosotros, cuando se combina todo esto, ¿qué es lo que se tiene? Un infierno. Así es, un infierno. Ahí en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestro infierno, nuestra condenación. Todo lo pagó ahí. Aunque Cristo, después de su muerte, desciende a lo más profundo de la tierra, al Seol, ahí ya no fue para sufrir. Él descendió después de muerto al Seol para declarar su triunfo y su victoria, no para sufrir por nosotros el infierno. Él lo sufrió todo en la cruz del Calvario. Y en la cruz Él derrama su sangre preciosa, y a través de esa sangre preciosa que Él derramó, esa sangre tiene poder, y esa sangre fue aceptada por el Padre, la cual nos limpia, nos perdona y nos compra para ser propiedad de Dios, para ser sus hijos. Es en esa sangre que somos justificados. Ahora sí, ¿cuál es el gran intercambio que se lleva en la cruz del Calvario? Bueno, ese gran intercambio podemos ver aquí un ejemplo en Isaías 61:10. Isaías 61:10, un pasaje que puede decir profético y un cuadro o una figura de lo que pasó con Cristo.
y lo que hizo a nuestro favor. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que nuestras vestiduras viles de maldad y corrompidas y sucias y trapos de inmundicia, toda esa vestidura de nosotros, del viejo yo, del hombre natural, fue puesto, Cristo se lo puso. Y Él en cambio puso en nosotros, nos vistió con su túnica de santidad, con su justicia. Ese fue el gran intercambio. Él se convirtió en pecado, por decirlo así. Él llevó nuestro pecado y nos vistió Él con su justicia. Nuestra maldad fue puesta a la cuenta de Cristo, pero su justicia, su perdón, su salvación y su santidad fue puesta a nuestra cuenta. Es por eso que solamente Cristo puede salvarnos. No es la religión, no son sus obras buenas. Ya dijimos, no tenemos las suficientes obras buenas, ni nuestro corazón lo suficientemente perfecto ni limpio para poder estar en la presencia de Dios. Ahora sí se percata de ello. Además, algo pasó en la cruz. Busca ahí en el Antiguo Testamento el libro del profeta Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 13. Y aquí tenemos también un texto profético. Oseas, capítulo 13, verso 14. Dice así, Oseas 13, 14. De la mano del Seol, o sea, el lugar donde habitan los muertos, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Porque con su muerte, la muerte fue vencida. Es por ello que ahora el creyente no le tiene temor a la muerte. Ciertamente nuestro cuerpo, cuando nos toca el momento de morir, pues vamos a la tumba, ahí está en el polvo, pero nuestro espíritu y nuestra alma van directamente a Dios. Y cuando Cristo regrese, de lo cual hablaré un poco la próxima semana, sobre la resurrección de Jesús, y cuando Él venga por nosotros en el arrebatamiento, nuestros cuerpos que están en las tumbas serán levantados y serán transformados para recibir un cuerpo glorificado por Cristo, semejante al de Él. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Por eso exclamó el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y finalmente, regresamos a Juan, al Evangelio de Juan 19:30, cuando Jesús exclama, consumado es, consumado es. ¿Qué significa esta frase, esta expresión? Bueno, fue realmente un grito de triunfo, fue la proclamación de la victoria, en donde Jesús estaba diciendo en otras palabras, Padre, cumplí, obedecí tu ley perfectamente, obedecí tu voluntad, y Señor, con mi muerte, Padre Santo, y con mi sangre derramada, vencí la tumba, vencí a la muerte, vencí a Satanás y vencí al pecado. Consumado es. La obra de la salvación está completa, está pagada por Él, concluida, terminada, perfecta. El hombre no puede añadirle nada a la salvación. Por eso es que usted no puede salvarse por sacramentos o realizando misas especiales o limosnas o regalando dinero a la gente. No, nada puede añadírsele a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Nada. El único camino que el Padre estableció fue la muerte perfecta de su Hijo amado. La salvación es una obra de gracia divina que se apropia por la fe y el arrepentimiento. Efesios 2, versículos 8 y 9. Debe quedar muy claro. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? El amor gratuito de Dios que no merecemos. Por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la salvación? Por fe, creyendo en la obra perfecta de Cristo y de su resurrección. Y esto no de vosotros, o sea, tú no te compraste la salvación, tú no la obtuviste, tú no te la ganaste, tú no la alcanzaste. La religión es eso, la religión es procurar alcanzar a Dios, la religión es el hombre procurando ganarse el favor, ganarse el perdón, comprar o ganarse la salvación. Eso es la religión, el hombre procurando de alguna manera a él merecerse la salvación, pero ya vimos que esto es imposible. Solamente hay una forma y es por gracia. Por eso la religión es buscaré, alcanzaré, trataré o procuraré. Pero el cristianismo es consumado es. O sea, hecho está. Hecho está. Toda la salvación fue completada por Cristo Jesús. La deuda ya fue pagada completamente. Somos declarados ahora cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, somos declarados no culpables. Y somos declarados justos a través de Cristo Jesús. 2 textos más y termino. Uno está en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Entonces, la salvación usted no se la gana por lástima, por lágrimas, por buenas obras, no. La salvación usted la recibe solamente cuando viene a Cristo. Y esto lo dijo el apóstol Pedro también, por ejemplo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesucristo, solamente Jesucristo. Ahora, y cuando hablamos de la muerte de Cristo, que nos da la salvación eterna, a veces uno se pregunta, bueno, sí, Señor, gracias, me das la salvación eterna, pero, Señor, estoy aquí en un mundo en donde hay problemas, hay necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto concluyo. Romanos 8:32. Cuando Jesús dijo consumado es porque Dios le estaba proveyendo ahora a sus hijos todos los recursos, todos, para poder vivir aquí en obediencia al Padre, de acuerdo a su palabra, y para poder ser vencedores y más que vencedores a través de Cristo Jesús. Romanos 8:32, dice aquí el apóstol Pablo, el que no escatimó, habla de Dios, Dios no rehusó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Entonces no es posible que usted diga, sí, ya soy salvo, pero pues tengo que comer, Señor, ¿me proveerás, por favor? ¿Qué pregunta? Si Dios dio lo más valioso y lo más precioso para Él, que fue su Hijo, pues ¿cómo nos va a negar, mis hermanos, el pan diario, un trabajo, etcétera, etcétera, lo que necesitamos aquí para esta vida? Todo eso ha sido provisto en Cristo. Entonces de ahí que tenemos que confiar en Cristo para nuestra salvación y también para la provisión de todos los días. Pero no se preocupe, cuando estamos en las manos de Dios, Dios siempre cumple lo que promete. Consumado es. Gracias a Dios porque Jesucristo es nuestro Salvador crucificado y resucitado. De eso hablaremos plenamente, Dios, la próxima semana. Oramos. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias porque sin merecerlo enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para pagar por nosotros, por nuestras maldades, lo que, Señor, merecíamos, ese castigo, esa condenación eterna, donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y en Cristo Jesús has hecho posible nuestro perdón, nuestra reconciliación contigo. Ahora, Señor, podemos tener esa confianza de que un día podremos morar en la eternidad contigo solamente por tu gracia y por el sacrificio perfecto de Cristo y su resurrección. Gracias, Dios, porque nos has asegurado la vida eterna, un perdón eterno, una salvación eterna, la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Por ello, Señor, te alabamos, te adoramos, y en respuesta es que nuestra vida también, Señor, ahora se va conformando al carácter y a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Dios, porque en la cruz
Nuestros pecados fueron perdonados, limpiados, y ahora nos has librado también del dominio y del control del pecado, dándonos a través de tu Espíritu Santo libertad y poder para guardar tu palabra, para vivir en amor contigo, en confianza. Y gracias, Dios, porque si no rehusaste, no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que juntamente con Él nos has dado todas las cosas, Señor, pues no tenemos por qué dudar, sino al contrario, agradecerte de antemano tu provisión diaria mientras estamos en esta vida, pero también, Señor, la vida eterna que ya nos has dado a través de la sangre derramada de nuestro precioso Salvador, en cuyo nombre te pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.